Así es, eso es lo bueno. Bueno, a cada una de las personitas que se vienen conectando y compartan la transmisión en vivo, ya que es un tema de mucho interés para todos. Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad tenemos al gran economista Michel García. El economista Michel García es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en gestión y dirección de empresas, egresado de la Universidad de Alcalá, España. Gerente general de Getroinversiones, gestor inmobiliario autorizado por el Ministerio de Vivienda, actualmente docente en el Instituto Peruano de Capacitación Inmobiliaria. El día de hoy vamos a tocar el tema de desarrollo y crecimiento inmobiliario en el Perú. Profesor Michel, muy buenas noches. Buenas noches, Dioné. Qué gusto saludarte. Gracias por la bienvenida y también darle la bienvenida a todos tus seguidores, a todas las personas que nos están viendo y esperemos poder conversar mucho, tocar temas que son importantes para el país, para el Perú, para su crecimiento, desarrollo inmobiliario y poder ver algunas aristas, encontrar oportunidades en el rubro inmobiliario. Sí, profesor, yo gustosa de tenerlo en este set de entrevistas a todos nuestros seguidores y a todas las personas que nos van a ver. El economista Michel García es un excelente profesor que yo he tenido para cursar el curso de agente inmobiliario en el Instituto Peruano de Capacitación Inmobiliaria. Yo lo recomiendo porque realmente es un profesor de amplia experiencia y comparte todo su conocimiento. Así que donde vean que el profesor Michel García va a enseñar, inscríbanse sin pensarlo. Bien, profesor, vamos a empezar con las preguntas. Yo sé que van a ver esta transmisión, van a compartir y empecemos, profesor. Sí, adelante. Eh, a ver, nos gustaría saber dónde están las oportunidades en el Perú. Bueno, con respecto al rubro inmobiliario, las oportunidades dependen mucho del lugar hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si nosotros hablamos del centro de las ciudades, la mayor cantidad de oportunidades vamos a encontrar en inversión de terrenos o inmuebles urbanos tipo departamentos, casas o terrenos que son para la construcción básicamente. O también aires, ¿no? Es una excelente opción, es decir, compramos los aires, eh, me refiero a las partes de arriba de los inmuebles y se pueden levantar edificaciones. Eso es un mercado claramente definido en las partes urbanas, desarrolladas ya, con ciudades que tienen más de 50, 70, hasta 100 años de desarrollo, como en varias ciudades de nuestro país. Sin embargo, también debemos hablar de la expansión horizontal que tiene nuestro país. También podemos encontrar oportunidades allí, como por ejemplo, más bien la oferta de inmuebles aumenta un poco, porque cuando ya estamos hablando en zonas de periferia, estamos hablando en zonas donde no se ven muchos edificios, pero sí se ve una expansión hacia los costados. Podemos hablar de terrenos eriazos, agrícolas, eh, terrenos que son útiles para las habilitaciones urbanas, para inversionistas, como los portales, Centenario, cuestiones así, locales comerciales, grandes moles, terrenos industriales. Entonces las oportunidades dependen mucho hacia dónde nosotros nos queremos dirigir y también depende bastante obviamente del presupuesto, ¿no? Porque un lote que nosotros podamos conseguir, una hectárea, tranquilamente puede llegar a valer tan igual como un departamento en el centro de la ciudad, dependiendo de la magnitud. Entonces, las oportunidades son muy variadas, depende del perfil del inversionista, del comprador, depende del perfil, qué es lo que desea hacer, ¿no? Si es que quiere preservar su dinero, probablemente comprará un inmueble donde la
donde haya mayor seguridad, pero si quiere, por ejemplo, aumentar su rentabilidad, por poner un ejemplo, tendría que comprar un terreno eriazo, habilitarlo para la agricultura, invertir y obviamente eso conllevaría un riesgo, por lo tanto, una mayor rentabilidad. Dios mío. Excelente. Eh, pero depende de, digamos, qué especialidad nos gusta, ¿verdad? A cada inversionista, a cada gestor inmobiliario. En sí depende, ¿verdad? De ello. Así es. Lo que mencionas tiene que ver con el know-how. Es decir, si yo soy un inversionista inmobiliario que ya anteriormente hice construcciones, probablemente esté más predispuesto a buscar ese tipo de propiedades en los cuales yo voy a levantar edificaciones para vender departamentos o casas. Mientras que si, por ejemplo, puedo yo no saber cómo funciona un terreno agrícola, pero si, por ejemplo, me puedo asociar con alguien que tiene el conocimiento, el know-how para la inversión, pongamos un ejemplo en Huaral o en el mismo Cusco, ¿no? Donde probablemente hay muchas zonas agrícolas, yo no puedo saber, pero me asocio con una persona que lo sabe, yo inyecto capital, entonces, apalancándonos de ese conocimiento, probablemente voy a tener mejores resultados. O también algo que está funcionando también en las zonas turísticas, en las zonas donde hay un buen movimiento turístico, como algunas ciudades, bueno, varias ciudades del Perú, es las casas de campo, las casas alejadas de las ciudades donde normalmente hay monumentos, atractivos turísticos, ríos, la selva o como el mismo Cusco donde está eh, el Valle Sagrado, a los alrededores se suelen hacer mucha inversión en hoteles, en hostels, restaurantes para turistas, ¿no? Depende mucho del perfil, depende de varios factores. Primero, del know-how, es decir, cuánto sabe el comprador inversionista a lo que se va a dedicar, y obviamente también depende del presupuesto, porque una cosa es tener un presupuesto para un cierto tipo de inmueble y otra cosa es tener un presupuesto Blanquita, para blanca. inversiones un poquito más grandes. Excelente, profesor. Sí, yo igual veo esas oportunidades. Esperemos que la reactivación sea más rápida en cuanto al ingreso de más turistas que quieran vivir en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, Uh acá en -huh. Cusco vivimos prácticamente del turismo. Directa o indirectamente nos beneficiamos del turismo. Uh -huh. Eso lo sabemos todos, ¿no? Igual como Cusco, por ejemplo, hay muchas zonas turísticas a nivel nacional Uh -huh. y, y de verdad esperamos que, bueno, ahora ya hay más estabilidad económica y sé que todos sabemos, ¿no? Que todo ello influye, usted mejor aún que, que conocedor del tema, pues conoce más al respecto, ¿verdad? Así es. Uh Entonces, -huh. ahora, ¿hacia dónde está creciendo nuestro país, profesor Michel? Nuestro país, en términos del sector inmobiliario, es un país bastante joven. Eh, de hecho, nosotros podemos decir que como país gozamos de una estabilidad económica a partir del año 95, donde los indicadores a nivel nacional mejoran bastante. Hablo niveles bajos de inflación, estabilidad en el crecimiento económico, es decir, no hubo sobreproducción. Y eso maduró en los años 2000. En esos años, el crecimiento básicamente se daba en la capital, es decir, en la parte oeste de la capital, donde encontramos pues la parte más vertical del país, con grandes edificios. Sin embargo, a partir de los años 2010, 2015 más o menos, comienza un proceso de aumento de poder adquisitivo de las personas, aumento de la capacidad de endeudamiento, la masa salarial formal aumenta bastante y estos son indicadores del INEI
Y eso conllevó a que muchas personas puedan acceder a créditos hipotecarios, no solamente para la compra de departamentos, que hablamos de inmuebles que están ubicados en edificios, sino también para la adquisición de terrenos. Recordemos que normalmente los focos comerciales se centralizaban en las partes urbanas. Hoy, en cualquier provincia del país podemos encontrar grandes centros comerciales, grandes emporios comerciales. Y eso obviamente, sumado a los proyectos de inversión en infraestructura que hace el Estado, como pistas, veredas, carreteras, puentes, iluminación, puestos de serenazgo, puestos de seguridad, hace que el sector inmobiliario sea bastante atractivo. Solo por poner un ejemplo, las personas que viajan normalmente al norte o al sur del país o a cualquier parte del país van a darse cuenta que durante todo el trayecto, a diferencia de años anteriores, se pueden encontrar hoteles, bungalows, restaurantes, edificaciones y personas que gozan de un buen nivel de calidad de vida que años anteriores, como vuelvo a decir, para que uno pueda tener una buena calidad de vida, ¿qué hacía? Tenía que venir a la capital. Por esa razón, Lima concentra la tercera parte de habitantes que tiene el país, 10 millones, 11 casi ya. Hoy no se observa tanto ese fenómeno, se sigue observando, pero ya las personas, a raíz de la descentralización y vamos a decir del crecimiento y del desarrollo de algunas provincias del país, ya ven como una opción el adquirir un inmueble en sus zonas de origen. Es decir, más que todo la pandemia, ¿no? Ha hecho que regresen también a sus lugares de orígenes, ¿verdad? Y a valorar, ¿no? Sus orígenes donde antes vivían. De hecho, que sabemos, profesor Mitchell, que muchas personas que emigran a la ciudad de Lima no siempre tienen una calidad de vida, ¿no? Eh, Sabemos que incluso en provincia tenemos mejor calidad de vida porque al menos en provincias no hay mucha contaminación, no hay mucha emisión de CO2, eh, no hay mucho ruido, eh, ¿no? Son por muchos factores en sí. Y Y hay eso un, sí, sí. y hay un factor económico, Dione, disculpa que te corte, el factor de inflación. El factor de inflación en provincia se le siente menor. La capital siempre es más cara. Adquirir un inmueble con $100,000 en la capital no es lo mismo que adquirir un inmueble con $100,000 en provincia. Es decir, no, un departamento de 100 metros cuadrados no es lo mismo que un departamento de 100 metros cuadrados en provincia. El poder adquisitivo de las personas aumenta en provincia por lo general, ya que los productos suelen ser un poquito más baratos, no hay una cadena de distribución tan alargada como lo que sí encontramos aquí. Y eso hace que el poder adquisitivo de las personas aumente en cierta medida. Démonos cuenta nada más, el transporte, la alimentación, la vivienda. Y otro detalle es que en ciudades, por ejemplo, donde llueve bastante, muchas veces no es obligatorio llenar el techo, es decir, poner de concreto el techo, sino simplemente poner calaminas. Y eso representa un ahorro para las personas que quieren invertir en vivienda en provincia, ¿no? En ciudades donde llueve por lo general, ¿no? En cambio, en ciudades eh, básicamente de la costa, ¿no? Donde no llueve mucho, sí hay que hacer los llenados de techo y eso ya está agregando más material de construcción a la inversión. Excelente, profesor. Eh, ¿Cuál sería la importancia del crecimiento inmobiliario en el Perú? La importancia radica en el efecto multiplicador que genera el crecimiento inmobiliario. Imaginémonos, por ejemplo, yo soy constructor, compro un terreno. El dinero de la compra de ese terreno irá donde una familia. Esa familia va a gastar, va a invertir en otras cuestiones, en otra casa, en otro negocio, o simplemente va a ser
compra de bienes y servicios o simplemente se quiere dar la gran vida. Esa persona lo que va a hacer es consumir y a la vez va a generar puestos de trabajo. Por otro lado, yo como constructor voy a comprar materiales importados de empresas que importan o que introducen esta mercadería al país. Voy a contratar personal. A cada uno de este personal le voy a asignar un sueldo o le voy a pagar por el servicio que me da la arquitectura, armar todo el edificio. Y eso va a generar un efecto cadena, que el dinero que esté saliendo no se está yendo a la deriva, sino cada una de estas personas o el pago a los factores de producción que se está dando por el capital invertido va a generar un efecto cadena. Entonces, eso hace que nuestro país crezca. Además de ello, les vamos a dar la facilidad a las familias de que sin que ellas sepan, por ejemplo, cómo construir, ya tengan un producto terminado, como es un departamento para la adquisición de sus viviendas. Ello que conlleva que pidan préstamos, que se les aplique una tasa de interés. El banco va a sacar ese dinero y va a la vez multiplicar ese dinero entre más personas y eso genera pues un efecto cadena. Es una forma de graficar muy simple sí, porque la explicación probablemente es un poco más amplia, lo que conlleva el crecimiento del sector inmobiliario, la importancia que tiene para la economía de nuestro país. El sector construcción más o menos agrega un 5% a la economía del país y servicios inmobiliarios, donde estamos los agentes, más o menos un 4%, sumado a lotizaciones, habilitaciones, tasaciones y otros servicios inmobiliarios. Entonces tenemos un impacto bastante significativo en la economía nacional. Excelente, profesor Michel. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Bueno, crecimiento se refiere a medir objetivamente los indicadores de un país. Por ejemplo, a través del PBI. ¿No? El PBI, el crecimiento de la economía se mide a través cuánto yo he producido este año, cuánto yo he producido el año pasado y la diferencia, eso me mide el crecimiento. Es como que si yo quisiera medir cuánto yo he crecido este año, cuánto mido este año y cuánto he medido el año pasado. Si este año he medido 1,80 m y el año pasado he medido 1,70 m, he crecido 10 centímetros. Se usan criterios objetivos. Sin embargo, muchos descuidamos la parte de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo a diferencia de crecimiento? El desarrollo a diferencia de crecimiento tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de las personas. Se usan otros indicadores, como por ejemplo el índice de desarrollo humano. Costa Rica tiene un índice de felicidad, por ejemplo. Ellos usan un índice de felicidad. De hecho, es el país considerado el país más feliz del mundo. Entonces, muchas veces nosotros debemos hacer la diferenciación en que no necesariamente un país que crece significa que está logrando desarrollo. Porque desarrollo es justamente ver la mejora en los niveles de la calidad de vida. Por ejemplo, si yo comienzo a utilizar terrenos agrícolas para la construcción, probablemente económicamente voy a crecer bastante, pero voy a desabastecer los mercados, supermercados, los grandes emporios comerciales de frutas y verduras que abastecen de comida y comestibles a las familias peruanas, y eso implicaría un deterioro en su calidad de vida. Entonces, no es lo mismo hablar de crecimiento y desarrollo. Entonces, ahí está. Por un lado, crecimiento, se usa criterios más numéricos, objetivos, y desarrollo tiene que ver más con la mejora en la calidad de vida de las personas. Medioambiental, por ejemplo, puede ser un factor que se use para temas de desarrollo. Entonces, ahí la enorme diferencia de que confundimos, ¿verdad? Por ejemplo,
presidentes del país o expresidentes nos decían, ¿no? Que el país está creciendo, no, está creciendo, claro, y Ujú, no vemos resultados en la ujú. sociedad. Entonces, ahí viene, digamos, la falta de credibilidad, ¿no? Y decimos, no, es falso, no, no se ve el crecimiento. Entonces, ahí la enorme diferencia, profesor Michel, Ujú. de crecimiento con desarrollo, ¿verdad? Es Claro que decir, sí. puede Ujú. haber crecimiento, pero no siempre va a haber desarrollo. ¿Qué es Así lo que es. pasa en nuestro país? Es correcto, es correcto. Puede haber crecimiento y no puede haber desarrollo. Normalmente van de la mano, deberían ir de la mano, deberían ir de la mano. O casi naturalmente surgen ambos. Cuando hay uno está el otro. Pero muchas veces en nuestros países latinoamericanos, y hablando netamente del rubro inmobiliario, por ejemplo, hay crecimiento inmobiliario, pero no necesariamente hay desarrollo inmobiliario, es decir, de la mejora en la calidad de vida. No me refiero al desarrollo inmobiliario, al desarrollo, a los desarrolladores inmobiliarios. No, no nos estamos refiriendo a eso como profesión, sino a la mejora en la calidad de vida de las personas. Más del 70% de habitantes que existen en nuestro país no goza de la calidad de vida de una buena vivienda. Campesinos, personas pobres, personas de ingresos medios para abajo, del sector, del segmento E y D, básicamente, que incluso no tienen título de propiedad, invaden, por eso surgen muchas invasiones, cuando el problema va más allá de eso, más allá de decir, están invadiendo algo que no es suyo, pero tampoco se les ha dado los mecanismos para que desarrollen una calidad de vida en materia de vivienda. Y eso es un mundo de oportunidades para quienes nos dedicamos al rubro inmobiliario. Eh, Bien, profe, bien explicado. Mm, Ahora, tengo otra pregunta para usted. Eh, cuáles serían las oportunidades para inversionistas y consumidores en el Perú? Bueno, las oportunidades para los inversionistas podríamos graficarlas de la siguiente manera. Yo siempre he creído que un inversionista debe buscar oportunidades en donde tenga que agregar valor al, al capital que está invirtiendo, por ejemplo. Entre comprar un departamento nuevo o entre comprar un departamento que, que por ejemplo, o entre comprar una zona donde un inmueble que no tenga techo. Y eso sería una oportunidad para yo comprar y levantar mi propia edificación. Si hablamos en términos de inversionistas, los inversionistas lo que buscan es la mayor cantidad de rentabilidad para un proyecto que ellos tengan que invertir. ¿Y ellos dónde se encuentra? Por ejemplo, en locales comerciales, oficinas, proyectos en planos, Disculpe, lotes, disculpe. ¿sí? Lotes, se encuentra en remates, entre otros productos, mientras que los consumidores básicamente lo que intentan es preservar su dinero, buscan la tranquilidad de su dinero y por lo general van a tratar de conseguir inmuebles que ya estén terminados. Es decir, que no tengan que agregarle más valor del que ya tiene, salvo el que el mismo mercado genere, como una casa o un departamento ya terminado. Entonces son dos perfiles distintos. Por un lado, uno es más averso al riesgo y el otro es menos averso al riesgo, es decir, intenta de refugiarse. Por un lado, uno intenta refugiarse en la seguridad o en una situación menos riesgosa, mientras que otro intenta refugiarse más bien en la ganancia que puede generar su dinero. Esos son dos perfiles bien marcados entre consumidores convencionales inmobiliarios e inversionistas. Clarísimo, profesor Michel. Es decir, también los inversionistas ven bastante el tema del aspecto económico y político, ¿verdad? Para invertir. Claro que sí.
Básicamente, dentro del análisis macro que se hace a un modelo de negocio, cualquier tipo de modelo de negocio, hay varios, ¿no? Está el político, social, económico, legal, ecológico, tecnológico, son varios. Sin embargo, dos que cobran mucha relevancia, más aún en situaciones como las que estamos viviendo, por ejemplo, que es el económico y el político. El político primero porque la incertidumbre política genera freno en la inversión, genera freno en la compra y en la venta, deteriora las expectativas de las personas y eso obviamente ocasiona que las personas no inyecten capital. Por un lado, los indicadores económicos, como por ejemplo las subidas de los tipos de cambio, eh, que más la inflación, por ejemplo, o que tengamos una baja tasa de interés, implicaría que yo como inversionista, al observar que el país tiene una baja tasa de interés, tenga más incentivos el que yo quiera sacar un crédito, por ejemplo. Y eso me invitaría a invertir un poquito más. Entonces van de la mano, sumado a los otros factores que ya hemos considerado, ¿no? Sociales, tecnológicos, legales, incluso que tiene una parte importante aquí, porque sin una base legal sólida que invite a la inversión, no vamos a poder eh, trabajar como inversionistas atraídos justamente para las inversiones. ¿A qué me refiero? Porque ¿qué pasaría si comenzamos a aplicar impuestos excesivos para las ganancias de capital? Lo más probable es que una ley promulgada de ese tipo lo que va a hacer es retraer las inversiones en vez de incentivar, más bien, ¿no? Sería lo que se conoce en economía como una política fiscal restrictiva. Clarísimo. Definitivamente, profesor Mitchell, lo bueno es que ya estamos entrando al segundo año de esta gestión. Creo que ya hay una cierta estabilidad, al menos ya el dólar está bajando y esperamos que mejore las cosas, ¿verdad? Para que haya mejor reactivación, más aún en el rubro inmobiliario. Sí, de todas maneras, eso, los seres humanos de por sí somos optimistas. Aún así creo que hay que estar preparados para las oportunidades que se dan en situaciones de crisis, porque puede que una situación de inestabilidad política frene la compra, eso hace que bajen los precios y más bien eso haría que muchos inversionistas que tienen dinero ahorrado aprovechen esa bajada del precio para comprar inmuebles en ese tipo de situaciones. Muchos inversionistas esperan más bien esta situación de crisis política, de incertidumbre, porque como todo está frenado, los precios bajan, no hay movimiento, en un mercado donde no hay movimiento los precios suelen bajar y es ahí donde muchos aprovechan más bien las oportunidades. Ya son inversionistas un poquito más, con más experiencia, con más información, con más asesoría legal incluso, ¿no? Con más asesoría tributaria, porque también depende bastante cuánto nosotros nos apalanquemos del conocimiento de otras personas. Eso es lo que también vengo observando, ya que los últimos meses, por ejemplo, hubo más oferta de inmuebles. Yo, usted conoce, yo también estoy haciendo el trabajo de corretaje inmobiliario y veo que hay más ofertas y hay poca demanda. Por ende, Uh -huh. los propietarios de los inmuebles vienen bajando. Y como usted indica, ¿verdad? Eso es una gran oportunidad para invertir. Así es. De hecho, la, el exceso de oferta, es decir, la mayor cantidad de personas que están dispuestas a vender, supera a la cantidad de personas que están dispuestas a comprar, van a hacer que los precios bajen. Y eso es una oportunidad para cualquier persona. Lo que pasa es que a las personas les gustan las situaciones de seguridad y piensan que únicamente en situaciones de certidumbre son las mejores para comprar, cuando en realidad la historia nos ha demostrado que las mejores compras inversionistas han sido cuando se han aprovechado las situaciones de crisis. Ya sea una empresa quebrada, por ejemplo, una empresa quebrada es una excelente opción para un inversionista,
ya sea un mercado inmobiliario deteriorado, como por ejemplo lo que está pasando en España, Portugal, por ejemplo, ¿sí? España y Portugal son excelentes oportunidades, como lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, en Miami. En Miami, una casa costaba más barato que en el Perú y era una oportunidad para inversionistas. O sea, es ver el enfoque desde dos aristas. Así como en situaciones de crecimiento hay mayor certidumbre, mayor seguridad para la compra o la venta, en las situaciones de crisis, los que más salen ganando son los que tienen la liquidez para poder hacer esas compras. Y eso es una buena oportunidad para todos, diría yo. Digo para todos, para quienes estamos involucrados también en la asesoría inmobiliaria, porque es así. O sea, hay situaciones que hay que aprovechar. Clarísimo, economista. Ahora, en sí, ¿de qué manera o cuáles serían las oportunidades para los consumidores en esta situación que actualmente nos encontramos? Bueno, ya directamente hablando del consumidor inmobiliario, no del inversionista, en muchas empresas constructoras, habilitadoras, cuando digo habilitadoras urbanas, es decir, que compran terrenos para habilitarlos como lotes, lo que han hecho es, debido al freno que han tenido por la pandemia, han comenzado a reducir bastante sus precios de sus propiedades en proyecto. Es decir, que ni siquiera estaba la primera piedra, ladrillo, en el proyecto para la construcción. Si bien es cierto, eso involucra un riesgo, porque hay cierto riesgo de que el proyecto no se llegue a dar, sin embargo, podemos nosotros observar el historial de las construcciones o desarrolladoras a las cuales nosotros vamos a comprar. Entonces, una persona que quiere, por ejemplo, tener un buen ahorro de un departamento, lo más recomendable es que compre un proyecto en plano. Es más, cuando el proyecto recién se ha cerrado el terreno. Cierre de terreno es cuando yo como constructor he comprado el terreno y todavía no he puesto ni siquiera un solo ladrillo. Hay una caseta de venta ahí, porque en la medida en que se van dando las etapas del proyecto, es decir, cierre de terreno, cavado, obra gruesa, acabados, terminados, en la medida en que ya vayan dándose, o mejor dicho, en la medida en que ya se vaya culminando el proyecto, los descuentos son menores. No es lo mismo comprar una propiedad al inicio del proyecto, cuando todavía no hay absolutamente nada, solo papeles, donde tú puedes tener un ahorro del 10 al 15%, que comprarlo cuando ya el departamento está terminado. Entonces, las oportunidades para los desarrolladores están ahí. Lo mismo sucede, por ejemplo, para los consumidores, quiero decir, están ahí. Lo mismo sucede cuando uno, por ejemplo, observa que una habilitadora acaba de comprar grandes hectáreas de terreno y todavía no se han empezado ni siquiera a hacer las pistas, ni veredas, las obras de agua, desagüe o alguna obra o algún parque o vereda que haya que hacer. Las oportunidades son allí, cuando recién, es como el ciclo de vida del producto. Cuando recién está empezando el ciclo de vida de una industria, un producto o un sector, es allí el mejor momento para comprar, no cuando está madurando. Cuando está madurando ya hemos llegado tarde. Y para mis amigos que quieren comprar, ese sería mi consejo, ¿no? Que traten de buscar oportunidades en el cual esta industria todavía no ha madurado, sino que se encuentre en la parte inicial de su proceso. Y no es complicado, simplemente es entrar a las páginas de las constructoras, las desarrolladoras y ver dónde están desarrollando sus proyectos. O por ahí, ¿no? Como nosotros, los que nos dedicamos a este rubro, si por ahí tenemos algún compañero, amigo que trabaje en las municipalidades, que nos digan dónde están los proyectos para ir a buscarlos ahí. Porque muchas veces estas personas tienen información de primera mano ya, a diferencia de lo que ya sale en el mercado. Entonces, esas serían algunas oportunidades. Ahora, hay otros consumidores que no necesariamente son informados, pero pueden contratar los servicios de otras personas o empresas para invertir.
Yo puedo ser un consumidor que nunca he invertido en la construcción, pero si yo me asocio con una persona que sí lo ha hecho, es decir, con un empresario inmobiliario, yo le digo, mira, a ti te falta el dinero, yo pongo el dinero, tú sabes cómo se hace, asociémonos y construyamos. O por ejemplo, tú eres abogado, quiero comprar una casa en remate, yo pongo el dinero, tú me das tu asesoría y una vez que compramos el remate, ambos ganamos. Entonces, eso es apalancamiento. Por un lado, el asesor se apalanca de dinero y por el otro lado, nosotros como consumidores nos apalancamos del conocimiento y ahí ambos ganamos. Muy de acuerdo, economista, ya que hace muchísimo educarse. Yo estoy convencida de ella y más aún el rubro inmobiliario requiere bastante capacitación constante, actualización. Conocimiento es poder, como se dice, ¿verdad? Y de la otra parte, el inversionista, igual el que conoce, o sea, ambos se benefician. A eso es lo que usted específicamente estaba explicándonos. Así es, Dioné, una política, como muchos dicen, no me gusta utilizar este término, el win-win, ¿no? Pero en realidad es eso. Lo que tú ganas, no necesariamente me interesa lo que tú ganes, yo voy a ganar, pero a ti no te interesa lo que yo gane, pero si ambos sumamos los intereses en que cada uno está dispuesto a ganar, vamos a mojarnos todos, ¿no? Que la lluvia caiga para todos para que podamos hacer un excelente equipo. Y eso es lo que es al final hacer negocios. Porque las personas buscan sus propios intereses, pero nos asociamos. ¿Por qué? Porque asociándonos ganamos todos. Y eso es lo más importante. Así es. Economista, muy de acuerdo con lo que usted indicaba, que muchas constructoras vienen bajando los departamentos o los inmuebles, ¿no? Que vienen adquiriendo. Yo he visto en campo que, por ejemplo, las constructoras han bajado los departamentos y es más, lo están vendiendo hasta en casco, cosa que por el sur las personas, la gran mayoría de personas, somos desconfiados. Mientras no veas al menos columnas que ya están empezando en un X proyecto, no hay preventa. Son muy pocas personas que hacen inversión al principio, como usted recomendaba. Entonces, lo bueno es que eso ha generado de que muchas constructoras sí cumplan, ¿no? O sea, sí o sí tienen que financiar su proyecto y empezar con las preventas, ¿no? Sí, muy de acuerdo con ello y aprovechar, ¿no? Las oportunidades que esta crisis o la pandemia nos ha traído. En realidad hay más oportunidades para inversionistas. Así es, Bien, bastantes, muy buenas. sí, eso es lo que... Así que hay que trabajar en sociedad, economista. Eh, tengo otra pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos importantes para comprar un inmueble o una propiedad? Bueno, un aspecto importante es la maduración del inmueble con respecto a la zona. ¿A qué me refiero con la maduración? El mejor indicador para ver si un inmueble es maduro o no, utilizamos ese término, es el precio. Si nosotros observamos que el crecimiento en sus precios son cada vez más lentos, estamos hablando de un mercado que ya maduró. Si, por ejemplo, nosotros observamos que el crecimiento anual de una zona en sus precios son un poquito más del promedio, más del 5%, estamos hablando que es una buena oportunidad. Ese es uno. El otro factor a considerar es la demanda. Es decir, yo no puedo vender algo que no tenga demanda. Yo necesito medir o saber hacia dónde se están dirigiendo las personas. Es decir, si yo, por ejemplo, observo que se está construyendo una obra pública, una pista, vereda, una carretera, una estación del metropolitano, una estación del tren o una nueva línea que va a pasar por allí, probablemente ese mercado tenga una proyección futura muchísimo mayor. Entonces,
Otro indicador es el nivel de vida, el nivel de ingresos que tienen las personas en esa zona. Porque normalmente una zona donde hay la mayoría de sus personas, de los habitantes son de ingresos medios para abajo, muchas de estas personas ven oportunidad en vender sus propiedades e ir a vivir a otros lugares que les va a representar más, digamos, más ahorro de dinero. Es decir, si yo, por ejemplo, analizo Lima Norte, Plaza Norte, que se ha hecho un mall, a los alrededores, hace más o menos unos 20, 30 años atrás, convivían muchas familias que eran de ingresos medios para abajo. Entonces, estas familias, al observar que se está creciendo un mall, que hay un bypass, que se cruza ahí la Panamericana, por ejemplo, entonces lo que han intentado hacer es, a mí me conviene vender o alquilar mi propiedad o poner un negocio si es que tengo el capital, que muy poco lo dispone, o venderle a una constructora y yo retirarme o irme a buscar en un lugar donde me dé la calidad de vida que yo seguía teniendo actualmente. Entonces, esos son algunos indicadores que nos pueden dar luces sobre si es conveniente invertir en un lugar o no. De hecho, en el país hay muchos de esos. Por ejemplo, el proyecto de Pasamayito, que está acá en Lima, lo que va a unir Comas con San Juan del Urigancho. No es Comas y San Juan del Urigancho o Caraballo con San Juan del Urigancho, están muy cerca, pero están divididos por un cerro. Entonces, este proyecto de Pasamayito lo que busca es unir esos dos distritos o esas dos partes de Lima, la zona este con la zona norte, que no están unidas, ¿no? Entonces, ese proyecto, por ejemplo, va a hacer que muchas familias mejoren su calidad de vida, hayan más negocios, hayan más restaurantes, más hoteles, más puestos de comida, no sé, cualquier otro tipo de negocio que involucre va a implicar una mejor ganancia para la sociedad. Otro proyecto podría ser, bueno, que ya se está dando, la mejora en la calidad de vida que, por ejemplo, ha hecho la carretera marginal de la selva, ¿no? Toda esta zona ha crecido en términos inmobiliarios bastante. Y se observa, pues, que muchos inversionistas encuentran las oportunidades antes de que esa zona se desarrolle inmobiliariamente, que en vez cuando ya se ha desarrollado. Ahí podrían estar algunas oportunidades. Es decir, proyectos de gran envergadura generan mayor movimiento económico, hay una dinámica, ¿verdad?, de la economía. Así es. Sí, efectivamente, eso ya es un tema de, vamos a decir, es un efecto complemento que se generan entre la inversión pública y la inversión privada. La importancia de ambos para hacer el movimiento más dinámico, con mayor rentabilidades, con mayores oportunidades, con mejor crecimiento y, como hemos dicho, con desarrollo incluso. Justo le iba a preguntar al respecto. En sí, eso, ¿cuáles serían los impactos que generen los proyectos sociales, ¿no? O los proyectos de inversión pública en el rubro inmobiliario o la actividad inmobiliaria? Uh-huh. Un impacto importante que generan los proyectos de inversión pública en la actividad inmobiliaria, primero es el tema de la distribución. ¿Qué es la distribución? Los canales de conexión que pueden existir entre las diferentes localidades. Le pongo un ejemplo. Sí, le pongo un ejemplo. Las ciudades más desarrolladas a nivel del país se encuentran en la costa y puede atribuirse a la costa y la sierra básicamente, pero más la costa. Puede atribuirse a los diferentes canales de conexión que hay. Trenes, pistas, autopistas, la carretera panamericana, por ejemplo, que genera mucha conexión, abarata los costos de otros productos relacionados a la vivienda. Una persona no toma una decisión independiente, toma decisiones interdependientes. Es decir, si yo voy a comprar una vivienda, en el fondo también estoy tomando una decisión de transporte, porque yo tengo que ver
cómo voy a llegar a esa vivienda, si está lejos, si me permite llegar correctamente al trabajo, si es de fácil acceso, porque recordemos que un factor importante que impacta en el desarrollo inmobiliario es el acceso al transporte. Entonces son varias decisiones inmersas en una sola, que es la adquisición de una vivienda. ¿A qué punto quiero llegar? Por ejemplo, y justamente las ciudades menos desarrolladas en términos inmobiliarios del país son las ciudades de la selva, donde más bien el transporte o las pistas carreteras no son tan desarrolladas como las que sí encontramos nosotros en la parte de la costa. Entonces, eso, ahí, por ejemplo, claramente observamos el impacto que tienen los proyectos de inversión pública en la actividad inmobiliaria. Ahora, el sector inmobiliario no solamente se genera por eso, sino también del desarrollo de ciertas industrias. Entiéndase que no somos un país industrializado, pero cuando me refiero a industrias, podríamos aprovechar el turismo, por ejemplo, para que genere un impacto bueno en la actividad inmobiliaria, ya que estamos hablando de términos, en realidad tendría que afectar toda la economía en su conjunto, pero ya que estamos hablando del sector inmobiliario, el impacto sería directo allí. Es, sería lo mejor que nuestras autoridades, el gobierno central, hagan una inversión fuerte, ¿verdad? En proyectos sociales como construcción de pistas, carreteras, bueno, muchos proyectos sociales, ¿no? Como usted Así indica, es, van a beneficiar muchísimo al desarrollo del rubro inmobiliario. así es, así es. Bueno, no solamente proyectos encaminados a infraestructura, sino programas sociales que permitan que una persona promedio que no tiene una vivienda, que no tiene ingresos formales, pueda acceder más fácilmente a una vivienda. Porque para una persona de ingresos medios para arriba, que tiene ingresos formales, es fácil acceder al sistema financiero, ya que el 90% de compras que se hacen son a través de créditos hipotecarios. Pero nuestro país no tiene ese privilegio de que la mayoría de personas que necesiten una vivienda puedan acceder fácilmente a un crédito hipotecario. Solamente 4 o 3 a 4 de 10 trabajadores a nivel nacional son formales. Y esto lo digo con fuente directa, que pueden verlo en el Instituto Peruano de Economía, que sacó un reporte hace días atrás, y eso pues nos habla de una brecha enorme en vivienda que hay, o sea, no solamente obras de infraestructura, sino también programas sociales encaminadas a estas personas que no tienen o que tienen ingresos pero no los declaran. Somos un país bastante informal, hay que reconocerlo. Entonces, por desconocimiento, ignorancia, por criollos, no sé, por la criollada que hay, no sé, son diferentes explicaciones para no adentrar mucho en el tema. Pero lo cierto es que ahí no solamente la oportunidad está a través de la inversión pública, sino también a través de los diferentes programas sociales que se dan en nuestro país, no de la forma como deberían darse, pero tengo el optimismo de que se van a seguir dando de mejor manera. Tiene que ser así, economista. Más aún después de esta pandemia, ha habido un alto porcentaje de desempleados Así y de es, hecho que volver a tener esa experiencia crediticia que ya tenía uno ha vuelto otra vez a cero, ¿verdad? así Eso, por es. ejemplo, en mi caso he visto, yo tenía empresas con las cuales solicitaba créditos al banco por buenos montos, pero después de la pandemia he retrocedido a cero otra vez. ¿Por qué? Así. ¿Verdad? Porque te califican los PDTs, más que todos los PDTs, ¿no? De los últimos meses. Eso es importantísimo. Sí, hubo un deterioro en el perfil crediticio de muchas personas, pero bueno, es parte del costo social, ¿no? Las crisis. Bueno, a Así jugar es. otra vez el Entonces, partido. no queda otra economista. Y
¿Qué nos comenta con respecto a los programas sociales de Mi Vivienda, de Techo Propio? Porque en provincias casi no vemos estos programas, digamos, que llegue a más cantidad de personas, ¿no? No sé cómo se está manejando a nivel nacional o a nivel de Lima, economista. Sí, justamente tiene que ver con la pregunta anterior, con los comentarios mencionados anteriormente, que si bien es cierto, los objetivos son netamente sociales, es decir, abocados a personas de cierto nivel de ingresos para abajo, eh, muchas de estas personas pues desconocen o no se informan sobre cómo aplicar a estos programas sociales. O lo que también es importante mencionar es que estas personas, debido a la falta de sus ingresos formales, que son la mayoría, disponen de capital, pero no son declarados y eso obviamente no va a poder ser calificado en el sistema financiero convencional. Si bien es cierto, la mayor cantidad de desembolsos en el sector inmobiliario se da por la banca múltiple, surge la oportunidad de poder ir a las cajas municipales o a las microfinancieras. Sin embargo, estas suelen tener unas tasas de interés muchísimo más elevadas. Y en vez más bien de tener un apoyo por parte del sistema financiero, lo que terminamos haciendo es pagar hasta 2 o 3 veces más de lo que cuesta una vivienda, lo cual muchas veces es paradójico. ¿Por qué? Porque se supone que el que menos tiene debería pagar menos. Entonces, ahí está el reto, ¿no? Cómo nosotros, justamente acá viene el término inclusión, cómo incluimos a estas personas para que les sea más fácil, más sencillo poder acceder a este tipo de programas sociales que es un desafío, es una tarea todavía que observamos que el Ministerio de Vivienda todavía está intentando cubrir esa necesidad. No es fácil porque nuestro país es muy informal en todas sus líneas, casi sus 90% de industrias, casos, eh, pero bueno, es una tarea pendiente y como es una tarea pendiente, creo que es una oportunidad para muchos. Sin embargo, economista, no hay mucha inversión en estos programas por parte del Estado. ¿Es así o estoy equivocada? Porque, por ejemplo, en provincias no vemos mucho este tipo de programas sociales que pueda beneficiar a más familias. No ¿O hay mucha estoy? promoción. Los programas están ahí desde hace ya varios años atrás. Lo que no hay es promoción de ello. Promoción quiere decir que la gente se entere de que hay estos programas. Lo que la mayoría hace es, me compro mi terreno, mi lote, contrato al maestro de obra del mercadillo y lo invito a construir mi casa y ya tengo. Pero el riesgo de ello, ¿qué es? Que no tengo una declaratoria de fábrica, que de pronto por ahí estoy comprando un inmueble que no tiene título de propiedad y no sé cómo lo estoy haciendo. Esos son los riesgos. Creo que más que un tema de que no se apliquen, va más por el desconocimiento de las personas hacia estos programas. Y bueno, muchas de estas personas están dispuestos a contratar los servicios de un especialista para que les pueda asesorar de una mejor manera. Excelente economista. Entonces hay que trabajar también en ese tema, ¿verdad? Hay que ayudar a promocionar estos programas para que más familias peruanas se beneficien, ¿no? Porque, Así bueno, es. yo, por ejemplo, en Cusco no veo que tenga impacto estos programas sociales. Ahora, mi duda es si estos programas sociales, digamos, mi persona me hago acreedora al financiamiento de un departamento, pago una inicial, pero el saldo que hay que pagar en varios años, ¿es así? Y si ese monto a pagar no es muy alto, tan igual que una hipoteca, si nos podría explicar ese tema, por favor. Sí, de todas maneras siempre va a haber un saldo para poder pagar, porque recordemos que lo que hacen las entidades financieras es invitarnos
a, digamos, a asumir conjuntamente el riesgo. ¿Y cómo se da esa invitación? A través de la cuota inicial. Son muy pocas las personas que a nivel nacional adquieren una vivienda al contado, es decir, con todo el dinero, ya que estamos hablando de miles de soles o miles de dólares, dependiendo del monto de la propiedad. Entonces, de todas maneras, el crédito es importante y vital para el crecimiento inmobiliario, ya que permite a personas que no tienen el dinero a la mano que puedan adquirir una vivienda y eso genere dinamismo en el sector inmobiliario. El detalle va justamente porque no todas las instituciones financieras tienen las mismas tasas. No hay un control de tasas en nuestro país y está bien que no lo haya, porque eso implicaría que no haya intervencionismo, que se sigan dando las condiciones del mercado. Sin embargo, los riesgos de eso es que obviamente nosotros terminemos endeudados. El problema no es terminar endeudados, el problema es no saber cómo se manejan las deudas, cómo amortizar, qué me conviene, si dar más o menos inicial, si me conviene hacer, si me conviene hacer una, si conviene que una institución financiera compre mi deuda, por ejemplo, cómo funcionan las tasas de interés, de qué dependen, si me conviene pagar doble, ¿no? En julio o diciembre, que son las cuotas dobles que normalmente hay, más por un tema de que si nos conviene endeudarnos, es el manejo de la deuda, cómo nosotros deberíamos manejar una deuda. Clarísimo, economista. Bien, no hay preguntas. Bueno, aprovechando, vamos a saludar a Julio Limaspa, mi hermano, María Teresa Mendizábal, Beni Abelardo Pérez, Cusqueño, buenas noches. Saludos para todos los que nos están viendo. Bien, economista, eh, ¿algún punto importante, algún aspecto importante que usted nos podría explicar sobre este tema, por favor? Bueno, primero agradecer a todos los que se han conectado, a todos los que nos han brindado sus comentarios. Veo que está Puyo, está Beni, María. Gracias por sus comentarios. Invitarlos a empaparse mucho del rubro inmobiliario porque es una industria de crecimiento en nuestra actividad económica nacional. No solo en Lima, se da en provincia bastante también. Empápense mucho del tema porque estoy convencido de que van a encontrar muchas oportunidades de inversión, de preservar su dinero, de hacer crecer su dinero. Van a encontrar oportunidades para mejorar sus niveles de vida, su calidad de vida y, ¿por qué no, convertirse dentro de poco en desarrolladores inmobiliarios también? Eso es mi mensaje, Dione. Serían sus recomendaciones, economista. Así es. Así que bienvenidos los inversionistas. Bien, economista, muchísimas gracias por, por habernos brindado su tiempo, su valiosísimo tiempo. Muy agradecida. Sé que no es el primer tema que vamos a tocar con usted. Sé que hay muchos temas que usted conoce y se van a estar hablando posteriormente. ¿Es así? Así es, así va a ser, Dionel. Seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad y conversar sobre otros temas más y poder afianzar un poquito más los conocimientos en el rubro, compartir ideas y para el público que te sigue también. Muchas gracias, economista. De verdad agradecida y hasta otra oportunidad, economista. Muy buenas noches y buenas noches a nuestros seguidores, a los que nos están viendo en esta noche. Compartan el video, por favor, para que muchas personas también conozcan sobre este tema que se ha hablado. Bien, economista, hasta otra ocasión. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto, economista.